¿qué tal? Los saludamos en un programa más de Tres en Punto. En esta ocasión, pues vamos a abordar pues lo que tiene que ver con el gobierno de Michoacán, la administración de Alfredo Ramírez Bedoya. Y como cada lunes los acompañamos Beatriz Rojas, Raúl López Telles y su servidora Patricia Monreal. Pues bueno, resulta que el pasado 25 de septiembre presentó su cuarto informe de labores Alfredo Ramírez Bedoya y bueno, hay un contexto, digamos, físico, concreto en el que se desarrolló, que tiene que ver pues con todos los acordonamientos, las vallas de seguridad, las clausuras de las oficinas de los diputados y pues la gente molesta, ¿no? El día del gobernador. Hemos visto cómo se ha replicado esto, ¿no? Esto que tanto repudiaban, que tanto que cuestionaban. Suponíamos ya lejos, ¿no? Sí, de la cultura política nacional, porque pues ya no debe haber ni día del presidente ni día del gobernador. No, y ellos que son cercanos a la gente y dados al pueblo. Pues, sí. Sí, no, populismo vil. Y tan queridos por todos, pues a qué le tendrían que temer, ¿no? Y esto que hablábamos, esto que había antes, ¿no? Del besamanos, digo, ya no vemos las filas que se armaban antes, pero ya no es necesario, ahora se agolpan. Claro. Y es, en lugar del besamanos es la selfie, ¿no? El sentir que estás con, ¿no? Pues bueno, las medidas de seguridad que vimos el día del informe del gobernador son similares a las que vimos durante el grito de los festejos del grito de independencia. Hubo un acordonamiento bárbaro en el centro de la ciudad que generó mucha molestia a la gente, porque la gente puede tolerar que el día de los festejos patrios haya esas medidas de seguridad, pues porque es la gente la que sale y demás, pero acá evidentemente pues salta, ¿no? Y un día entre semana, un día laboral sin previo aviso, nadie sabía que iban a cerrar y ni siquiera los peatones podían pasar. Yo creo que se quedó con la idea de que era el grito Alfredo, con ese ánimo, porque de hecho se puso casi a dar el grito durante su informe de gobierno, se echó, fueron varias arengas. Sí, fueron como 10 vivas, ¿no? A todo lo que se le ocurría, viva, y ahí le respondían sus seguidores en el Congreso, viva. Entonces yo creo que esa idea quedó, ¿no? Y bueno, más allá de esto que implica una afectación a la movilidad de la ciudadanía, pues está propiamente lo que fue el informe, ¿no? Un informe corto, digamos, en relación a otros. El mensaje duró 37 minutos. En su mensaje, 9 veces, con especial énfasis, mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum Alfredo Ramírez, 2 veces mencionó a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, las 10 vivas que se echó, ¿no? Esto entre aplausos. Pero previamente, Betty, pues hubo participaciones de todo tipo y posicionamientos de los diputados, ¿no? Unos muy penosos. Hubo hasta sorpresas, porque los que se supone que son oposición, pues no fueron tan opositores. Ahí vimos a un Memo Valencia apagado, no sé cómo lo vieron ustedes, para como es en sus ruedas de prensa. Pero además diciendo que bueno, que pueden ser oposición, pero como amistosa, ¿no? Como que pueden estar a favor en varias cosas. Como de juego, ¿no? Unos más fuertes, ¿no? Como el de Vanessa Caratachea, que se dijo, bueno, oye, ¿cuándo van a transparentar los jalos? ¿Cuándo van a construir el centro de justicia para adolescentes? Que además ya había un recurso etiquetado de 15 millones de pesos. Pues tal vez el único discurso, ¿no? Un poco disonante. Bueno, el de Grecia Aguilar también, de Movimiento Ciudadano, que les dijo, a ver, ya aprobaron castigar la apología del delito, pero todavía hay delitos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué les falló? Claro. Ambas reclamaron que haya tantos actos multitudinarios de carácter pues casi proselitista, y que además esté haciendo un dispendio de recursos en ello, en los conciertos, en los informes que va a hacer ahora el gobernador o que ya está haciendo en los municipios. Y a mí me llamó la atención que incluso de los aliados hubo crítica, y eso sí no lo esperábamos, ¿no? De Baltasar Gaona, del Partido del Trabajo,
que suele ser muy amable, bueno, se pasa de amable con el gobernador. Arrastrado. Sí, no lo quisiera, pues sí, la palabra en realidad es otra, y ahora no fue tanto, porque en algún momento dijo que el PT ha acompañado a Morena, aunque no se les reconoce. Y lo repitió además para enfatizar, dijo, no se nos reconoce, además de que fuimos el único partido que fue en coalición con Alfredo Ramírez, como que recordando que el Verde en realidad fue por su cuenta en la elección de 2021. Fuimos los únicos que creían en él cuando ni en su propio partido creían. Que no es mentira. Que bueno, sí, además, o sea, no faltó a la verdad Baltasar. Y terminó con recriminaciones de que le parece que ya ve los ánimos muy puestos en el 2027 y no se está poniendo atención en lo que se tiene que hacer este año y el que viene. Y bueno, también dijo que ojalá y tomen en cuenta a todos los que quieren aspirar a un cargo público del PT y de otros partidos y no nada más a los de Morena, algo así. Eso ya no lo dijo tan directo como lo anterior, pero bueno, sí me llamó la atención esto, ¿no? Abraham Espinosa del Partido Verde dijo que el Congreso no está nada más para aplaudirle al gobernador y que ellos se van a mantener vigilantes, aunque después ya no hizo críticas mayores, pero por lo menos hizo esta acotación. ¿Y qué otro mensaje? Bueno, pues el Independiente echándole porras allá a Carlos No, ya Manso. dijo que está, no, y Alfredo, ¿no? Se declaró leal a Alfredo y la penosa intervención del PRD, ¿no? Que, bueno. ¿Y quién fue el que pidió un aplauso para Luis Navarro? Pido un aplauso para el amor. Sí. Y, ¿cómo se me fue ese detalle? Creo que fue el mismo de Morena. Pues debió haber sido alguien de Morena, ¿no? ¿Quién más puede Pero pedir antes un que aplauso aplaudirle para al gobernador, pidió un aplauso directamente al para el secretario de de Finanzas. Pues porque fue Baltasar. No, ese sí. No, pues entonces, nomás le cayó bien el de Finanzas. Sí. El contexto también de este informe, pues es de que ya es el cuarto año de la administración, es la recta final del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, que como comentamos, pues llegó casi que de chiripada a la gubernatura, porque, pues digo, en procesos electorales previos en su mismo partido no ganaba ni siquiera una candidatura para la alcaldía de Morelia. Y la otra también, o sea, finalmente llega en medio de un triunfalismo exagerado, demasiado inflado, y obviamente que estos preámbulos que comenta Patti en la sesión del Congreso, pues ya es el año político que está presente, ¿no? Y que ha estado presente en el Congreso, pues también desde hace rato, ¿no? Obviamente que este programa también lo grabamos en un día lluvioso, lleno de tráfico, muchos autos en la ciudad, sí. Y tanto se presumió como uno de los ejes de Ramírez Bedoya, las obras de infraestructura. La movilidad. Sería bueno preguntarnos de qué han servido esas obras que están haciendo, porque pues la eficiencia se vería en que no hubiera tanto tráfico, que no hubiera inundaciones, lo cual incumbe también al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que presume mucho, pero le falta demasiado para tener realmente una ciudad que brille, de acuerdo a su lema. Entonces yo creo que este informe necesariamente pues es el preámbulo de la despedida de un régimen que se la pasó autoalabándose, que en realidad poco convivió y escuchó a los sectores. En otro segmento vamos a comentar y a precisar este punto. Sí, con esto cerramos y bueno, pues los invitamos a que continúen en los segmentos siguientes. Suenan los tambores como la razón, chocan y es mejor.
Bien, estamos ya en el segundo segmento de este programa de 3 en Punto, dedicado a analizar lo que fue el informe de gobierno, el cuarto informe de gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedoya. Y bueno, comentábamos ese ánimo triunfalista de autoexaltación del Ejecutivo Estatal, tan así que no mencionó, por ejemplo, la palabra medicina en ningún punto del discurso. No aludió a los desaparecidos, a los desplazados, a la inseguridad en general que padecen la mayoría de los municipios del estado, los 113 municipios del estado. Otro punto que destaca también es de que en relación a las mujeres, a los feminicidios, solamente habló de violencias relativas al aborto, pero no de otro tipo de atropellos en contra de la mujer en el estado. Y vaya que la violencia en contra de la mujer, los asesinatos y más aún los juicios de los feminicidios en Michoacán son aún un punto pendiente, digamos hasta puntos suspensivos, porque en realidad pues no se ve un avance relativo en esos temas. Sí, ahí nada más para ejemplificar lo que comenta Raúl sobre, bueno, esta visión triunfalista, es que verdaderamente pues es de risa loca, ¿no? La modestia del mandatario es tal que en el arranque de su informe, su frase fue: estamos protagonizando la mayor hazaña pacífica de la historia moderna. O sea, imagínense. De la historia. Sí, y del mundo además, porque no lo circunscribió a Michoacán. Yo creo que Winston Churchill enviaría esa frase después de que se firmó la rendición después de la Segunda Guerra Mundial. Yo pensé que no iban a superar lo del milagro financiero. No, o sea, ya eso me parecía exagerado, pero creo que ya se la mandaron. Pero además te ejemplifica en donde el delirio de quien encabeza la titularidad del Ejecutivo y del discurso de ficción que se ha venido generando. Claro. Y en muchos casos yo intuyo incluso que lo creen, ¿no? No, sí. Eso es lo triste, lo más que viven en otra realidad. Temeroso, ¿no? Pero Sí, directamente claro. Mentiras, ¿no? O sea, que se redujeron los homicidios, que ya no hay pobres en Michoacán, o que acabó con quién sabe cuántas. Primero decían que había sido Sheinbaum, ahora dicen que fue Bedoya, pero, o sea, en realidad ni uno ni otro, porque además los años en donde están diciendo que se redujo la no pobreza, corresponde, ¿no? O sea, en todo caso fue Silvano, ¿no? Uh-huh. Sí, se empezó con él. Le he estado haciendo promoción a Silvano, que tanto odia, porque en sus boletines, cuando hablan de la disminución de la pobreza, pues gran parte corresponde a los años en que gobernó Silvano, ¿no? Porque además la pobreza no se va de un año a otro, o sea, es un tema que tarda años, ¿no? Y es generacional. Entonces también en el caso de Sheinbaum, pues entonces le están agradeciendo a Peña Nieto, porque pues ni siquiera López Obrador, o sea, para que podamos hablar de que se acabó con la pobreza, ya quiere decir que los que eran hijos en las familias ya crecieron y ya subieron de nivel socioeconómico, ¿no? Pero además cuando vemos en el caso de Michoacán, pues un incremento en la informalidad, es decir, la falta de seguridad social en los trabajadores, el vacío del campo de trabajadores y una serie de factores que sigue habiendo migración, ciudades, comunidades que se quedan vacías. Y a nivel nacional es de los estados con sueldos más bajos. Y el tema de las remesas siguen manteniendo un repunte alto. ¿Por qué? Pues porque siguen dependiendo las familias pues de los ingresos, pese a todo lo que está pasando en Estados Unidos, que les envían los paisanos de Estados Unidos. Pero bueno, en los temas de modestia del señor gobernador hay otro también que es importante, porque bueno, pues se la mató a Claudia Sheinbaum, la verdad. Eso de la estrategia nacional contra la extorsión, pues resulta que el gran artífice es Alfredo Ramírez Bedoya, o por lo menos así lo dijo, ¿no? Dijo que son ejemplo, o que su gobierno es ejemplo nacional de combate a la extorsión, y que la reforma nacional, pues se basó en la reforma estatal. Lo que no dijo Alfredo es que previo a que Claudia Sheinbaum asumiera el poder y estaba el problema de los limoneros tan fuerte, el primero que negaba el problema era Alfredo Ramírez Bedoya, hasta que le cayó la boca a Claudia Sheinbaum cuando da a conocer sus primeras las acciones durante los 100 primeros días, e incluye al sector productivo de limón, azotado por el tema de la extorsión. Entonces, pues ahí tuvo que cambiar
la mirada y entonces posicionarse y decir, no, miren, aquí está nuestra reforma, ya te ganamos, estamos en la línea. Y bueno, y ahora presume esto otro, pero además cuando sabemos que la extorsión es un problema gravísimo en Michoacán a todo nivel, que crece día a día y que bueno, pues es impactante cómo se da el lujo de presumirlo como logro, ¿no? El combate, ¿no? Pues la verdad es un tema de no tener cara, ¿no? Como sus reformas, que también siempre presume como si siguiera siendo diputado, porque ni menciona a los diputados, ni menciona al Congreso. Sí. Él dice que él las hizo. Habló 2 veces del aborto, que en realidad pues nomás fue una, pero a él le gustó, le dieron ganas. No sé si leyó 2 veces la misma página, o sea, sí venía. Habló de cómo él es un gran humanista o un gran nicolaita y dijo que hasta le daban ganas de llorar. Sí, a todos nos conmovió, ¿eh? Sí, no, se vio bien natural. Híjole, no. O sea, y en ese punto precisamente de las reformas, pues hay que recordar que no solamente en la reforma constitucional para la Universidad Michoacana, sino en las otras que abordó, los indígenas, por ejemplo, en el mismo caso incluso del aborto, excluyó a las voces críticas que le pedían, le demandaban inclusión a través de foros, que consideraran sus puntos de vista. O sea, fue una visión demasiado unilateral y en el caso concreto de la Michoacana, pues está lejos todavía de verse esa autosuficiencia de recursos que tanto presume, ese apoyo que dice Ramírez Bedoya que se impulsa desde su espíritu nicolaita, que bueno, hay que agradecerle pues que mínimamente se identifique, pues no sé si como alumno, como maestro, no sé bajo qué rango se considere universitario, pero dejó a muchos de la universidad en la calle prácticamente, sin darles acceso en el Congreso, para que se escucharan sus voces, sobre todo de las bancadas mayoritarias, que es Morena, PT, Verde, y en el mismo caso de la reforma indígena tan necesaria de escuchar otras voces. El mosaico indígena en Michoacán es tan diverso que sin embargo esas realidades las excluyó de un plumazo. Entonces sí fueron también parte de medidas unilaterales en donde prácticamente estamos empezando a ver, por ejemplo, en el caso de la reforma judicial, pues qué matiz o qué cariz va a tomar este poder, que inclusive sorprendió que algunos magistrados invitados no solamente aplaudieran, sino que también corearan el gobernador o gobernador el día del informe, sí, ¿no? De hecho, la reforma al Poder Judicial presumió que Michoacán fue el primero que hizo la reforma local. Pues sí. La hizo con las patas, lo hemos abordado en otro programa, todos los huecos, pero además momentos después de que hablara del fortalecimiento que se estaba dando con el Poder Judicial con esta nueva reforma. Se acaba de empezar, no sé por qué dice que ya está fortalecido, ya hay justicia. No, ya para por él, decreto ya está. Pues resulta que momentos antes, esto lo tiene bien presente, Betty lo contará, pues evidenció para qué se quiere realmente a los juzgadores. Eso sí me parece a mí lamentable. Un grupo de taurinos se amparó contra esta prohibición de las corridas en Michoacán, ganaron el amparo y van a celebrar una corrida esta semana en Morelia. Abordaron al gobernador, una reportera, le preguntó su postura sobre esto y el gobernador, muy enojado, dijo que él iba a instruir o que le iba a recomendar a Juliana Bugarini, a la presidenta de la mesa directiva, que es un poder independiente, se supone, autónomo, que le mande una carta a Hugo Aguilar, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque no puede ser que si ya tenemos ministros electos y jueces y magistrados electos por el pueblo, sigan con esas cosas. O sea, ¿cómo osan cuestionar una ley que él hizo, ¿no? O que su gente hizo, y considerar que viola derechos, ¿no? Pero que además pretender que a través de una carta se anule un amparo. Se anule un amparo, bueno, pues esa es la visión en torno a ese tema. Y bueno, y entre los
las joyas, digamos, del bedoyismo que considera, pues se le olvidó lo del gobierno digital, ¿no? Sí. Que también generó muchísimo descontento. Porque hay que recordar que todas estas reformas de las que estamos hablando, pues se crearon, se cocinaron y se aprobaron en una semana, todas ellas en el Congreso. Sin que sesionaran las comisiones, ni siquiera. A lo mucho, entonces, pues bueno, digamos, estamos viendo, recuerdo los cartones del Cuarto Reich de Palomo, donde pasaba el Cuarto Reich por la calle y para que no viera la pobreza les ponían a las casas fachadas de cartón bonitas, arregladas, y pasaba y veía todo poca madre, y pues feliz, y todo el mundo le aplaudía. Bueno, creo que la realidad que estamos viendo ahorita con respecto a lo que el discurso de Bedoya, pues se ejemplifica claramente con ello, ¿no? Y sí, y bueno, ya llegamos, ya nos pasamos un poquito del tiempo de este segundo segmento, y los invitamos a que continúen con nosotros en nuestro segmento final. Con 3 en punto, seguimos hablando tanto del cuarto informe del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, como pues de particularidades de pues estos primeros 4 años de gobierno, la primera vez que Morena gobierna Michoacán. Bueno, antes casi no existían. Y quisiera yo destacar algunos puntos que han sido más sonados a lo largo de estos 4 años, creo yo, incluso escandalosos, ¿no? Algunas declaraciones que ha hecho, algunos momentos penosos de Ramírez Bedoya, como cuando asesinaron a Hipólito Mora, lo fueron a entrevistar y él se estaba riendo y decía que de Hipólito, pues él compitió conmigo para gobernador, pero pues le gané, o sea, pero así como casi que le echó la culpa también. Y además que yo le dije que se viniera a vivir a Morelia, o sea, cuando él debería garantizar que hubiera seguridad, pues en todos lados, ¿no? Claro. Cuando dijo que Michoacán es más seguro que Israel, pero también como burlándose. Y ahora recientemente reunido con israelitas para el tema de seguridad, ¿no? Debe estar adquiriendo el nuevo Pegasus, yo creo, ¿no? Queriendo capacitar en artes, yo creo que de la guerra, ¿no? A su personal. Sus escándalos personales, que también, pues sin ahondar en ello, él mismo los ha hecho públicos, porque un 14 de febrero se le ocurre decir en una entrevista, anunciar que ya está en proceso de divorcio. Ahí sí se le va lo feminista, ¿no? O no piensa mucho en su esposa cuando hace este tipo de cosas, o no sé si esa sea una de sus grandes estrategias de comunicación, que también ha tenido grandes estrategias de comunicación. Y además su vida personal pues ha estado presente siempre en la agenda pública. Y siempre ha sido motivo de qué hablar, su misma y de confrontación interna ahí medio personales. Entre funcionarios que están en un bando u otro. Sí, pues el tema de la sucesión, simplemente, ¿no? ¿También? De la sucesión, él introdujo el tema y bueno, le ha gustado estar posicionando a una y a otra persona. Sí. Acordémonos de cómo dejó crecer el rumor de que la rectora de la Universidad Michoacana iba a ser la candidata de Morena, y a través de los meses eso se fue desplazando hasta que finalmente se presentan a las funcionarias, y él mismo lo dijo, que eran para presumirlas por su eficiencia. Sí, ¿no? Y en el mismo caso de la dirigencia morenista, ¿no? Que validó excluyendo a la rectora, ahora sí, pero validó a la secretaria de Educación, a la de Movilidad. Que la traen en todos lados, a la y a Fabiola, efectivamente. Que es la coordinadora parlamentaria de Morena en el Congreso local. Y además otra cosa, ¿no? Creo que las directrices de su dirigencia nacional
pues también le han valido sorbete, porque finalmente, pues él como que esconde un poquito el tema, nada más en lo que acaba de pasar la visita. Los jalones de orejas así que es, le dan. efectivamente, porque acuérdense que Luisa María Alcalde dijo que no se iba a favorecer ni a candidatos impulsados en el Congreso, ni tampoco los impulsados por el gobernador. ¿De qué estábamos hablando, no? El que quiera oír bien, pues oye bien. Y obviamente que si dicta, que son las famosas y polémicas encuestas que tiene Morena para posicionar a sus todos los días tiene una. Efectivamente, porque ahora, pues no sé quién vaya a ser la de la siguiente semana, ¿no? Sí, prácticamente toda la administración de Alfredo, pues hemos visto que está adelantado el proceso electoral. Prácticamente que desde que arrancó, pues existe una enorme preocupación en él, creo que es evidente, se obsesiona con las personas que considera adversarias o lo que sea, y uno de estos personajes pues es el senador Raúl Morón, bueno, pues que es una de las obsesiones de Alfredo, ¿no? Como en su momento lo fue su obsesión Alfonso Martínez Alcázar, o lo ha sido todos estos años Silvano Aureoles, y en obsesiones se la vive el señor gobernador, y en tanto, pues bueno, vemos qué tareas o asuntos que deberían ser motivo de atención particular, pues están dejados de lado. Nada más por mencionar este asunto de las mujeres funcionarias políticas que ha venido impulsando, pues incluso pues muy censurable que un hombre que es el gobernador esté manipulando el tema de género y para posicionar una agenda, una ruta política personal que él trae, ¿no? Y bueno, pues también cuestionable el papel que estas mujeres políticas pues han permitido, ¿no? Porque pues para tener la venia del gobernador no se deslindan. Y yo creo que es legítimo tener aspiraciones, pero tú debes de marcar un acto de yo por mis méritos propios, pero han venido jugando, guiñando el ojo en esta lógica y dinámica que les ha asumido Alfredo Ramírez, ¿no? Otro punto pienso que es el de el gobierno ante la ciudadanía. ¿Cuál ha sido esa relación que se ha tenido? ¿Cómo se ha tratado desde el poder a los ciudadanos? De alguna manera se confunden las cosas. Por un lado están los famosos conciertos estos del Jalofest, en donde presuntamente pues se está atendiendo una necesidad, no sé de qué tipo, pero son políticas públicas, exactamente, bajo qué lógica, ¿no? Pero bajo qué lógica, efectivamente, porque además en eso mismo se ha entrampado las cuestiones de esta apología de la violencia, en donde finalmente han venido cantantes, Nodal fue uno de ellos, el anterior también, criticados, juzgados, no por sus, como se llegó a decir desde el gobierno, por su vida privada, no se trata de vida privada, la vida privada, esa es otra cosa. Obviamente que son personalidades públicas en las que trasciende a nivel de chisme, de esos pasquines, si quieren, de espectáculos, pero finalmente ahí está la evidencia de sujetos que han dejado esposas, han dejado hijos abandonados, en fin. O que tienen contenidos claros de violentos, ¿sí? Y finalmente la otra situación también, ¿cuáles son los puntos de interlocución del mismo gobierno cuando el ciudadano lo critica? Desde las mismas redes sociales del gobernador, ¿no? Donde le echan en cara su ineptitud, que anda en fiesta, cuando están miles de conflictos, bueno, varios conflictos, digamos, en el interior del estado, hay bloqueos, hay gente desaparecida, y sin embargo, él no opina nada. Y hay nada más un apunte de esto que comentas. En el informe, Alfredo habló del acercamiento como gobierno en las regiones, ¿no? Dijo que, no recuerdo el nombre del programa donde él va y atiende directamente en los municipios. Sus audiencias ciudadanas. ¿No? Pero el detallito es que en 4 años de gobierno lo que reporta es haber realizado estos ejercicios en 34 municipios de 113. Entonces, bueno, es verdaderamente pues grave, ¿no? Claro. Y además una acotación ahí en esas audiencias, que a lo mejor no es tan importante, pero yo creo que simbólicamente sí.
que se sienta con sus funcionarios en una mesa larga, ahí van pasando las personas que tienen alguna inquietud, y de este lado para acá hay platitos con fruta, hay bocaditos, galletitas, para que los funcionarios no tengan hambre. Y la gente que estuvo horas en el sol o haciendo la antesala, pues ni siquiera una uvita ahí o algo, ¿no? Para que toque. A mí se me hace como... Bueno, eso es por un lado, y que sí es criticable, ¿no? Obviamente. Y ahí también en este asunto que comentas de las redes sociales, Raúl, de los comentarios de los ciudadanos, lo vimos, ¿no? El día de ayer revisando una de las notas, una de las notas que publicó, una de las notas que publicó Cuadratín sobre el informe de gobierno, checando los comentarios, vemos la estructura de gobierno, los funcionarios, la coordinadora de comunicación, opinando a favor, y los bots, porque te metes a revisar los comentarios a favor, y pues son bots, son perfiles que tienen 2 publicaciones, una de ellas es su foto de perfil, y la verdad, y para contrarrestar pues obviamente la crítica, ¿no? Y en eso vemos, quien tenga paciencia puede checarlo en cualquier publicación donde puedan ellos detectar que vaya a haber crítica, se activan los bots y los funcionarios de gobierno, ¿no? Y antes de cerrar, pues algo que le aplauden los otros políticos, los funcionarios, los diputados, todo el mundo habla de que es un gobernador que ha traído mucha obra pública y su plan de obras multianuales, pero bueno, y eso también ya ha sido motivo de otras reflexiones, ¿no? Uno, eso, 2, que no está tan transparente el tema de las licitaciones, todo 3, lo ambiental está... ¿Dónde están los informes de impacto ambiental? ¿Qué tanto se necesitaban esas obras? ¿En qué momento se consultó a la gente? Los distribuidores viales, los puentes. Y lo que comentaba Raúl al principio, ya para cerrar, como empezamos, ¿dónde está esa movilidad, no? Que se supone que se está generando por tanta obra. En las campañas para posicionar a la Secretaría de Movilidad, Gladys Botanda, ¿no? Con un mercado de Pátzcuaro que se inunda, que se cae a pedazos, que tiene un deficiente drenaje, que es el último tema del que se han estado quejando los y donde a los locatarios indígenas los querían dejar afuera, que ni siquiera tenían un espacio. Y lo presumió como del primer mundo, y por el que espera que Pátzcuaro sea reconocido como patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, es que tiene una visión. No, y todavía resta la semana de sus microinformes que va a ir a dar al interior del estado, ¿no? Pues bueno. Pues con esto cerramos. Obviamente pues quisiéramos seguir ahondando, pero pues los tiempos se nos acaban. Seguiremos platicando de estos y otros temas. Los invitamos cordialmente a que nos sugieran temas, a que visiten pues nuestras redes sociales, nuestros espacios en Facebook, Instagram, TikTok, X, y por supuesto en nuestro portal web. Agradecemos infinitamente y nos vemos el próximo lunes.